Bienvenidos una vez más a las tertulias de Periodista Digital en colaboración con Culturamas. Hoy tenemos la suerte de tener la visita de Alexis Ravelo. Buenas tardes. Buenas tardes. La suerte o la desgracia, y eso ya lo veremos. Bueno, en este humor canario típico que tiene, sabemos de él, como dice además en su biografía, que ha perpetrado 7 novelas criminales. Yo más bien diría que ha realizado y hemos disfrutado las novelas. Las dos últimas, que son de las que vamos a hablar, son La estrategia del pequinés, publicada por la editorial Al Revés, y La última tumba, publicada por EDBI, que es el premio Getafe Negro de novela este año. Flamante premio, enhorabuena. Sí, oiga, muchas gracias. Aquí estoy luciendo camiseta de Getafe Negro, ¿no? Para que se vea, ¿no? Para que se vea que además, oye, de Madrid, claro, que estamos Madrid, ejerciendo. Hay una gran actividad literaria en estos sí, momentos. Ahora mismo sí. Me gustaría que empezáramos hablando de La estrategia del pequinés, porque son dos novelas muy distintas. La estrategia del pequinés es una novela mucho más coral, en la que hay una construcción cinematográfica, creo yo, desde el punto de vista de incluso los capítulos, es decir, vemos a todos los personajes, hay una presentación y después entramos en sus motivaciones. ¿Cómo fue la construcción de todos estos personajes? Fue un follón. Fue un follón, porque la novela fue naciendo a partir de un núcleo central que ahora mismo es más o menos la mitad del libro, ¿no? Y más o menos por ahí la fui pensando, y luego hubo que ir hacia detrás, ir hacia adelante y bueno, ir pensando esos personajes que incluso muchos de ellos en un primer esquema argumental yo planifico mucho, ¿no? Sí. En el primer esquema argumental eran personajes casi secundarios, pasaban por ahí simplemente y acabaron convirtiéndose en personajes muy importantes a lo largo de la novela, ¿no? O sea, fue bastante complicado, un asunto de arquitectura, digamos, ¿no? Es que se nota mucho que los personajes, estoy pensando en Cora, estoy pensando en el Rubio, en Tito el Palmera, los personajes que van a dar el palo, porque son los que van a dar un golpe. Hay una preparación de un golpe que además recuerda mucho, si me lo permites, y hemos hablado alguna vez de ello, al cine clásico. Y a la literatura de Barnett, ¿no? Atraco perfecto. Atraco perfecto. Claro. Atraco perfecto está en la mente del lector, y también yo pensaba en Apuestas contra el mañana de Robert Wise, esa película también, en la que hay una preparación minuciosa, porque es muy minuciosa, y eso te permite jugar también un poco con los protagonismos. A mí me parece que resulta muy llamativo. Perdón, preparación minuciosa pero cutre. Sí, al fin. Sí. Bueno, ellos hacen todo lo que pueden. Luego, tampoco es que sean unos sibaritas del crimen, ¿no? Recuerdo los pobres, ¿no? de esta película de Robert Wise en la que ocurre lo mismo, es minuciosa pero cutre, porque el plano de lo que van a robar está en una cortinilla que bajan de detrás de una puerta. Es decir, lo que les sirve de store sirve también de plano, ¿no? Plano, para decir, vamos a ir por aquí. Bueno. Sí, muy Atraco a las 3, ¿no? Sí, que gran película también. Estupenda. La cuestión es que yo creo que hay un cambio no de personajes protagonistas, sino dentro de la línea argumental. De foco. De foco, exacto. Claro, se cambia la focalización en algún momento. Digamos que después del arranque, ¿no? Que es un arranque necesariamente violento para que después el lector me aguante las 40 o 50 páginas de preparación que hay, pues van apareciendo los personajes, digamos, que están arriba en el escalafón, ¿no? Y vemos cómo va descendiendo el motivo, ¿no? Hasta llegar a los personajes de abajo, que son mis protas, ¿no? Son los que realmente me interesan, ¿no? Y son a través de los cuales me gustaría que el lector viviera la novela, ¿no? Y es muy interesante cómo se produce esa captación de los personajes para que participen en el golpe, especialmente de Cora, que es una prostituta, y cómo hay una reunión allí con el Rubio, cómo juegan, ¿no? Porque quieren ir, es ir reclutando realmente para formar un equipo. Claro, y además yo quería jugar con los tópicos, ¿no? Pues en estas cosas normalmente siempre vemos eso, ¿no? La reunión con una lámpara encima sobre un tapete, ¿no? Con colillas y tal, ¿no? Y aquí, claro, el reclutador, que es el Rubio, ¿no? Un señor que tiene a su mujer además muy enferma y tal, pues hace una comida en su casa del Burrero, ¿no? Que es una zona muy pequeñita que hay en el sudeste de Gran Canaria, ¿no? Que tiene una playa al lado, es deliciosa, vamos, ¿no? Muy, muy íntima. Y claro, después de hacer una comida y tal y cual, se van a la azotea a tomar un licor, y al lado de un cuarto de azotea, echando un licorcito, un orujito de hierbas ahí, hablando de esto, ¿no? Claro, el Rubio se va aprovechando de las necesidades que sabe que tienen los otros personajes, ¿no? Son todos personajes que están viviendo, digamos, un momento, si no crucial, si por lo menos están llegando a una bisagra en sus vidas, ¿no?
El Palmera es un parado de larga duración, y justo cuando pierde el trabajo también su señora le dice, mira que esto te quiero mucho pero ya no estoy enamorada de ti, vete a buscarte la vida. Cora es una prostituta de alto standing que también intentó salirse de la cosa, le fue mal y claro, el standing ya va bajando, va a tener que rebajar tarifas y va a acabar muy mal si sigue la cosa así. Y el rubio, pues bueno, necesita pasta para llevar a su mujer a que la traten, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es que tengan obligación o necesidad de meterse en un negocio así, pero digamos que si el negocio saliera bien, pues les vendría bastante bien y cambiaría su vida. Eso es otra cosa que te quería comentar. Creo que las motivaciones es uno de los trabajos más intensos de este libro. Cuando escribía mi reseña sobre él decía esto, que creo que uno de los mayores aciertos son las motivaciones y te explico por qué. Creo que los personajes están bien construidos, hay un palo, pero lo importante es que cada personaje, tanto los de un lado, los que preparan el golpe, como el crimen por otro, hacen lo que tienen que hacer. Es decir, es aquella premisa de los personajes de... Los personajes al final actúan haciendo lo único que pueden hacer. Sí. Puede que tengan otras opciones, pero este es el camino. Sí. Eso es lo que eligen. Bueno, la novela negra, yo creo que siempre ha sido una novela existencial, digamos, ¿no? O existencialista, ¿no? Son novelas que transcurren en un mundo en el que Dios no existe. El individuo está solo, tiene que elegir. No le puede echar la culpa a la sociedad, no le puede echar la culpa a Dios, ¿sabes? ¿Sabes? Tú eres así porque tú te has hecho así y quieres ser así. Y digamos que a mí me interesa mucho que las motivaciones respondan a las motivaciones que podemos tener cualquiera, ¿no? Yo no sé, lo comentábamos antes de Record, ¿no? Que están saliendo muchos psicópatas en la novela negra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo personalmente me estoy hartando de asesinos psicópatas, ¿no? Porque en realidad la mayoría de la gente que comete delitos los comete por otros motivos, claro, no por placer precisamente. Por, claro. Necesidad, dinero, sí, dolor, un desequilibrio, venganza, claro, ¿no? Son los motivos más habituales, ¿no? Y digamos que yo soy un narrador, me gusta escribir ficciones que entretengan, que diviertan, etcétera, ¿no? Pero también me gusta que mis ficciones remitan a la realidad, ¿no? Le hagan al lector plantearse preguntas sobre la realidad, pues si no, no sé si tiene demasiado sentido esto de la literatura, si es mera evasión. Claro, dentro de la literatura, y la literatura, digamos, buena, lo que busca, yo creo, y aquí se consigue, es realizar un análisis, una reflexión sobre la misma naturaleza humana. Y en eso estamos, la naturaleza humana en sus condiciones. Decía yo hace tiempo, hablando sobre tu novela, que a mí me recordaba a veces a los grandes clásicos del género negro, tanto en literatura como en cine, que muchas veces eran unos cronistas de lo que estaba ocurriendo en su sociedad, de la brutalidad policial, del exceso de juego. Estoy pensando en Phil Carlson y esas películas de El juego en Fénix y todo este tipo de cosas. Y aquí, dentro de tu espacio, que es Canarias, que es donde hay ese espacio negro criminal, tú estás recogiendo lo que está ocurriendo en esa sociedad y por extensión en esta también. Sí, además en mis novelas hay siempre un juego entre la alta delincuencia y la baja delincuencia, la delincuencia violenta y la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Es curioso, en Canarias el mayor problema lo tenemos con la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Que son esos señores que luego se hacen fotos con políticos, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Y entonces ese es un tema que siempre acaba saliendo en mis novelas, hasta en la estrategia del pequinés, que va de un volcado a unos narcotraficantes, pues también sale, porque es inevitable, es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos mamando, ¿no? Y también en esta me gustó poder acercarme a la pequeña delincuencia de barrio, los pequeños trapicheos, las cosas que veo cuando asomo la cabeza por la ventana o bajo a la calle a comprar el tabaco, ¿no? Los pibes con los que hablo, ¿no? Gente que está menudeando, ¿no? Porque tampoco hay mucho más que hacer, ¿no? Y entonces bueno, me interesa, digamos, reflejar el mundo en el que vivo, ¿no? Con sus sombras y con sus luces, que también las tienen, ¿no? Porque también esa solidaridad de los pobres, ¿no? Eso de que somos una piña cuando hace falta, y es verdad, también aparece en mis novelas, creo. Y también aparece la posibilidad,
de la esperanza, de la redención, que es Sí. la que surge, por ejemplo, en personajes que están en una situación tan extrema como Tito el Palmera, que Sí. va cobrando protagonismo porque se pone el foco sobre él, como decías antes, y es posible un cierto amor, por lo menos en un momento dado. Sí, además yo defiendo que esta novela no es solo una novela negra, es una novela de amor crepuscular, Sí. ¿no? Porque tanto Tito el Palmera como... Bueno, venga, vamos Vamos a decirlo. vamos a destriparla. Solo eso, solo eso. Tito el Palmera y Cora se lían, Se ¿no? lían. Está cantado desde el principio, de todos modos. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Claro, a mí me parece un amor otoñal muy lindo, Sí. muy reposado. Ambos están ya de vuelta De de vuelta. todo, digamos, ¿no? Y se encuentran ahí además en medio del tango, ¿no? Sí. Sí, Casi el un tango ejemplo lo que dicho, los ¿no? Van une. a un sitio donde Claro, se claro, realizan- a un sitio de tango. Y digamos que me gusta mucho eso, ¿no? Lo que alguien puede llegar a ser por alguien que le ha despertado la pasión en 2 semanas, ¿no? No se conocen desde mucho más tiempo y sin embargo han saltado chispas, ¿eh? Y hay un fuego potente que hace que ardan y que hagan cosas que normalmente no harían. Son momentos de encuentro que además Sí. son interesantes. Me gustaría también luego comentarlo con la otra novela, con La última tumba, las reflexiones de los personajes. Y respecto a esto, por un lado está la esperanza, pero por otro lado tenemos también El la realismo. realidad de... Claro. Yo lo pensaba mientras leía de los mecanismos del crimen, Sí. que una vez activados ya no se pueden desactivar, no Claro. son como esa cuenta atrás de una bomba que tú puedes cortar el cable rojo, el cable verde, pero Sí. eso va a acabar explotando. Y aquí, que también es muy el género negro, Sí, aquí siempre está es esa cuenta una atrás novela sobre la llega. fatalidad también, Sí, ¿no? sí. Si algo parece que está saliendo bien es que te has dejado, te has pasado algo mal. por alto, ¿no? Y en esta novela ocurre, ¿no? Que, como ocurre en los clásicos, Sí. ¿no? Pues además yo nunca he pretendido ser original, ¿no? Pues una vez leí la epopeya del Gilgamesh, ¿no? Que es el primer libro de la historia de la humanidad y ahí ya están todos los temas, entonces ¿para qué vamos a intentar ser originales? Mejor prolongar una tradición, ¿no? Y además hacer mezclas, ¿no? Hacer La sincretismo hibridación. entre, por ejemplo, la novela negra norteamericana, la francesa, las novelas del existencialismo, ¿no? Y el gran noir español de la transición, Sí. ¿no? Entonces, digamos que, bueno, sabemos que va a pasar, que todo va a terminar mal, que no puede terminar bien, ¿no? Que van a pasar cosas desagradables, ¿no? Y que aquí nadie se puede ir de rositas. Y es que es así, cualquier acto que llevemos a cabo en la vida nos Sí, condiciona, una ¿no? consecuencia. Claro, y nada es nada hagas, nada harás que no tenga luego sus consecuencias en la vida, ¿no? Y en el crimen, digamos, más porque ahí hay unos intereses Claro. siempre marcados. En este caso, pues están Pepe Sanchís y Junior, que son los que, Pepe digamos, el gordo Sanchís. Pepe el gordo Sanchís. Me encanta ese tío. Es que los personajes tienen esto, que también es muy shakespeariano y que yo te he oído recientemente a ti, Sí. que es que a mí es lo que me interesa también muchísimo de la literatura o de lo que intentamos hacer literatura con matices, que es que pueden ser buenos o pueden ser malos, o pueden ser más bien malos, pero tienen su parte humana. Que sean tienen seres su parte humanos, política. claro. Es que todos tenemos 1000 prismas, ¿no? No Claro. todos somos... Hasta Darth Vader tiene su Seguro lado. que fue pequeñito y Claro, estuvo con claro. su madre, Darth Vader claro. estuvo en la luz. en algún momento. Claro, es que yo supongo que la cosa funciona así, ¿no? Cuando nos encontramos ese malo maloso que es capaz solo de lo peor y nunca de lo mejor, pues a mí siempre me suena... Sí, falso, ¿no? Sí, Falsario, sí, como me que suena... falta ahí. El otro día, estoy ahora en Getafe quedándome en el hotel, el otro día nada, esto que pones una película de estas de serie B, de acción, de estas que hizo Charles Bronson en su mala época, Sí, ¿no? las de Mr. Majestic y sí, King Yo J. soy y la todas estas, justicia y que este eran tipo de castigar cosas, y ¿no? castigar a Y los veías malos. tú, claro, y los malos eran todos pandilleros, que eran malísimos, malísimos, ¿sabes? No sé, devoraban cachorritos y cosas así. Y dices tú, bueno, ¿esta gente de dónde sale, no? Yo soy de un barrio, conozco a gente muy mala y todos tienen algo bueno y tienen algo positivo, ¿no? Además, yo creo que los seres humanos somos así. Sí, es muy Hasta realista. Seguro que hay por ahí algún banquero honrado, ¿sabes? Ah, O seguro, sea que- pues, va a ser difícil encontrar Estoy seguro, alguno, pero yo estoy alguno seguro habrá. que sí, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, hacemos el mal, porque tendemos a hacer el mal, porque somos así de cabezotas, ¿no? Pero, y el mal es la violencia, la física o la estructural o la verbal incluso, pero tendemos hacia eso. Sin embargo, todos
necesitamos un hogar al que volver, ¿no? No sé, la novela comienza con el gran narcotraficante pues leyéndole un cuento a su hija, Sí. ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y Pepe Sanchís, que es un policorrupto que ha acabado de mano derecha de traficantes, pues el tipo pues le gusta Howard Hawks, Sí, y se compra las películas. Sí, y está enamorado salen. en secreto de una mujer, ¿no? Que lo tiene ahí obsesionado, ¿no? Pero lo lleva como con mucha timidez, ¿no? A mí me parece un punto muy tierno Sí. que tiene este tipo, ¿no? Y también pasa el movimiento a la inversa, que es cómo reaccionaríamos cualquier hijo de vecino Claro. ante una situación difícil, unas circunstancias duras, Sí. o por lo menos la tentación, ¿no? Porque el caso de Tito el Palmera es un caso evidente en este sentido. Sí. Él ha sido un padre, un marido, que bueno, habrá sido mejor o peor como padre, como marido, pero es un señor que ha estado, Sí, hizo su sí, mili, además ha hizo su trabajo, ha trabajado honradamente, Sí. pero claro, de repente la vida le somete a una especie de prueba de extremos, que es Sí. te quedas sin familia aunque tu hija todavía te acoja, te quedas sin trabajo, tienes un sueño, aunque sea un Sí, sueño y pequeño. es un personaje que yo creo que lo que le ocurre es lo que le ocurre a muchos parados, ¿no? Ha perdido la autoestima, Ujú. ¿no? Él era, porque muchas veces, por lo menos a mi generación, ¿no? Nos educaron para hacer un trabajo, Sí. ¿no? Entonces cuando dejas de hacer ese trabajo Hay un o el vacío. puesto de trabajo desaparece, que es lo que le ocurre a él, derriban el hotel donde Sí. ha trabajado toda su vida, pues sientes esa anomia, ¿no? Durkheim, ¿no? Hablaba de la anomia, ¿no? Lo que siente con la revolución tecnológica, cuando cambia la tecnología, los que manejaban la anterior tecnología se quedan en paro y no saben qué hacer, Ujú. ¿no? ¿Qué habrá sido ahora de los vendedores de buscapersonas, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sabes? El móvil ha acabado con ello, ¿no? ellos. Entonces, algo así le ocurre a este hombre. Pertenece a la época de la hostelería a la antigua, allí en Canarias, aquellos grandes hoteles donde iba subiendo rangos hasta Sí. llegar a jefe de comedor o lo que fuera, ¿no? Y digamos, ese mundo ha desaparecido, ya no existe. Ahora esos puestos están ocupados por personas que están mejor preparadas, salen Ujú. de las escuelas de hostelería y turismo, ¿no? Etcétera. Y claro, y él está, digamos, perdido, necesita volver a encontrar esa autoestima. Claro, él podría elegir no delinquir y, como digo, en algún momento pues trabajar en un barcillo, Sí. o trabajar en un bingo, ¿no? De camarero y tal, pero claro, él prefiere, digamos, pillar un pequeño negocio propio, que además es el traspaso de una cafetería. Una cafetería, sí. ¿Sabes? Una Sí, cafetería, ¿no? Y bueno, y por eso por lo que se mete el hombre en este berenjenal, no por coger un traspaso de una cafetería, que eso puede llegar a ser anecdótico, sino por recuperar su autoestima, ¿no? Por volver a sentirse un hombre que es dueño de su vida, digamos. Tiene un puntito de pundonor porque él efectivamente no quiere arrastrarse lentamente hacia esa jubilación de una forma agónica, sino que quiere vivir sus últimos días de forma digna, que es muy típico también del héroe, que muy a su pesar, yo creo que son antihéroes todos, pero tienen esa cosa de no, es que yo quiero pasar por esto de la mejor forma posible. El rubio por la enfermedad de su mujer, Cora por la degradación de su cuerpo, que será lógica y natural con el paso de los años, y él pues por no malvivir, ¿no? Entonces todos tienen unas motivaciones que a mí me gustaban mucho cuando estaba leyendo la novela, porque te sientes, puedes empatizar con cualquiera de ellas. Claro, y luego están las respuestas ante las circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la cosa se pone dura, el Palmera se convierte en un tipo durísimo, en un tipo que no te lo imaginas, claro, pues le sale el soldado regulares que llevaba dentro, ¿no? Eso es fantástico porque es cuando cambias el foco y me parece un acierto, pero no decimos más para no destripar, sin spoilers. Bueno, ya hemos hecho todos los spoilers hemos hecho unos cuantos. Y si te parece vamos a hablar un poco de La última tumba, que manteniendo muchos de los elementos, a mí me parece que introduce grandes novedades. Es la historia de un chapero que es encarcelado por la muerte de un hombre y cuando sale busca venganza. Este sería el planteamiento. Y a mí, más que entrar en cuestiones de la trama, me gustaría que habláramos de algo que te comentaba afuera, que es para mí uno de los enormes aciertos de la novela, y que dentro de que La estrategia del pequinés es una gran novela, esta da un paso más todavía, es la cantidad de reflexiones profundas que un tipo que se ha pasado 20 años en la cárcel, que ha estudiado, que se ha formado, nos está constantemente trasladando desde la perspectiva más humana hasta la más política y social. A mí me parece que eso es de una riqueza enorme a lo largo de la novela. Se agradece que te lo parezca. Hombre, yo aquí quería contar una historia, digamos, más claustrofóbica,
¿no? Más dura, además que fuera haciéndose de manera menos acelerada, ¿no? Pues en el pequinés no paran de ocurrir cosas, aquí va todo ocurriendo poco a poco, pero además me gusta que sea como es el viaje al infierno, ¿no? Al infierno se llega poco a poco, ¿no? Entonces que vaya cosiéndose. Y claro, era una novela contada en primera persona y digamos que ahí te haces esclavo del personaje, ¿no? Sí. Y de hecho con este personaje aquí ha habido un trabajo de estilo gordo porque en él conviven dos hombres, ¿no? El perro rabioso que fue y que sigue siendo, ¿no? Y el hombre más o menos culto que ha sabido cómo debe, que ha aprendido a comportarse en sociedad para que la sociedad no te castigue continuamente, ¿no? Y digamos esos dos están siempre peleándose. De hecho hay algún párrafo de la novela en la que empieza a hablar de una manera muy fina y tal, y de repente parece que tiene el síndrome de Tourette, y luego vuelve. Y digamos que claro, esas reflexiones salen del choque entre esos dos personajes, ¿no? Hay mucha reflexión sobre el mundo. Claro, este tipo en 20 años en la cárcel pues se ha desenganchado, era drogodependiente, ha estudiado algo, ha leído muchísimo, ¿no? Y la fortuna de ser lector es que la lectura es una afición caótica, ¿no? Depende de lo que te caiga en las manos, y en las manos te pueden caer bestsellers cutres o te puede caer Memorias de Adriano, ¿no? Sí. Depende de lo que te caiga. Y él ha tenido suerte en ese sentido y le han caído cosas interesantes. Y entonces, claro, todas esas reflexiones surgen de ahí, porque son reflexiones que muchas de ellas también me las hago yo sobre la sociedad, y alguna está disfrazada de reflexión cutre, pero son reflexiones que surgen, por ejemplo, de la lectura de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Eso de que tú eres lo que los demás creen que eres, ¿no? Por ejemplo, eso es... O las referencias a Pérez Galdós, ¿no? Las referencias a Pérez Galdós también, a Pérez Galdós, que además le deja el libro a otro personaje que es su vecina, y que bueno, ahí a Virginia Woolf, por ejemplo, hay una cita de Orlando por ahí escondida. A mí me gusta mucho también en los libros esconder citas. Eso nos comentabas el otro día, que a veces incluso las pones la cita y luego dices, a ver, que vayan encontrando. Claro, no la atribuyo, ¿no? O tal, ¿no? Y además en este caso concreto no quería que el libro se fuera a lo cultureta, ¿no? Entonces él dice, en el libro que estoy leyendo ahora dice esto, ¿no? Entonces lectora divina, ¿no? Son pequeñas claves ocultas, digamos, para el lector cómplice, ¿no? Que bueno, que si no eres el lector cómplice no pasa nada, disfrutas igual la novela, y si eres un lector cómplice tienes esa ganancia secundaria de saber que el tipo que escribió el libro lee los mismos libros que tú. Son planos de lectura, y de hecho tiene muchos planos de lectura porque las reflexiones que él hace, estoy muy de acuerdo, pueden ser entendidas desde una perspectiva muy profunda, pero también pueden ser la rabieta del hombre que está encarcelado. Yo pensaba en las referencias a la transición. No es un libro de historia. Yo que soy historiador, creo que aquí hay una reflexión bastante contundente sobre la transición. La historia reciente. Claro, sobre todos aquellos que pudieron pasar ese cortafuego que fue la llegada de la democracia, pero que no hubo ningún tipo de purga, ningún tipo de control, ningún tipo de ni siquiera reflexión en ese momento, sino España tiene un problema gordísimo, y esto ya no es política, esto es mera justicia y mera sanidad, ¿vale? Sería algo que sería saludable, que es cerrar ese compromiso con la historia, dejarse de maniqueísmo y de estos eran buenos, estos eran malos, y averiguar qué demonios ocurrió, quién está enterrado dónde y quién lo mató. ¿No? Y lo que ocurrió en España, fíjate que en otros países hay leyes de punto final o hay tal, en España no tuvimos ni eso, en España tuvimos un cambio de chaqueta simple y genuino, un cierre en falso. La izquierda y los sindicatos se comprometieron a que no hubiera una lucha demasiado radical, y desde el otro lado se comprometieron a legalizarlos y a que no pase nada, y ya está. Un acuerdo. ¿Vale? Y entonces hubo una serie de políticos que ahora ya muchos de ellos son muy mayores, ¿no? Pero quedan, pero como decía un corrido mexicano, ya mataron a la perra, pero quedan los perritos, ¿vale? Entonces en la novela sale algún político, por ejemplo, de estos que estuvo en Falange, fue del bando luego de los tecnócratas, de los aperturistas y de igual, se cambiaron de chaqueta, se vistieron de centristas, monárquicos, luego liberales, no sé cuánto, ocuparon cargos, y han seguido al final ocupando los mismos puestos de
de poder Sí, a los sí. que estaban cercanos desde siempre, ¿no? Nunca hemos revisado eso. Nadie quiere, pues, ir hacia atrás y empezar a hacer vendetas, pero sí que sería sano que en este país, de una vez por todas, todos supiéramos quiénes éramos, Mm. ¿no? La reflexión sobre las castas, que yo creo que es propia de después de cualquier Sí. conflicto, porque estos son castas en Son realidad. castas. Y romper esas castas casi como que está marcado en el ADN, que va a ser muy difícil, pero por lo menos que los historiadores, ¿no? Sí. O los literatos, o los periodistas, da igual, Mm. sí realicen una reflexión. Creo que ahora mismo, desde el punto de vista sociológico y los politólogos también, se está retomando el tema, cosa que es necesaria. Sí, pero ocurre además que están saliendo una serie de pseudohistoriadores, pues además muchos de ellos no son historiadores, no son periodistas o pertenecen a determinado medio de comunicación, que están haciendo una especie de revisionismo muy extraño, ¿no? Sin datos, ¿sabes? Un historiador aporta datos. Aporta datos siempre, ¿no? documentación y datos. Y bueno, está habiendo algo ahí muy, en mi opinión, tenebroso y peligroso, ¿no? Deberíamos ya ponernos las pilas, ver qué ocurrió aquí, ¿vale? Y bueno, tener claro que sí, hay unos, en todos los bandos hubo víctimas, pero que hubo un bando en el que esas víctimas pues fueron laureadas, fueron identificadas, sabemos dónde están enterradas, incluso algunos tienen ahora el halo, ¿no? De santidad. Sin embargo, yo personalmente conozco a personas que todavía están intentando averiguar dónde están enterrados sus abuelos, ¿no? Eso, creo que una sociedad sana no puede tener fosas comunes sin identificar, ¿no? Y que no pueden venir, no pueden ser los tribunales de fuera los que tengan que hacer el trabajo que deberíamos haber hecho aquí. Y no se trata de meter a nadie en la cárcel, se trata de saber qué pasó, ¿no? Bueno, ahí está un movimiento de grupos de excombatientes, también se está trabajando mucho, yo creo, desde fuera de instituciones, de forma muy, muy particular. Y eso es interesante, pero claro, debería haber una participación, una intervención, pues incluso de las mismas universidades. Aunque a mí lo que me interesa mucho, que sobre esto que decías, aquello de la historia apologética, es que tienes toda la razón. Se hizo historia apologética por los dos lados, se sigue haciendo, y el problema es eso, que en lugar de aclarar, seguimos ocultando este periodo. Y estamos envenenando el discurso completamente en vez de callarnos nosotros, ¿no? Los periodistas, los escritores y tal, y dejar que hablen quienes tienen que hablar, que son los historiadores. Que tenemos muy buenos historiadores en este país, muy buenos, a los que no se les da muy buenos, o que directamente pues ya están encasillados. Hecho, a ti por tu edad te habrá ocurrido como a mí, sabemos lo que ocurrió en realidad en la Guerra Civil gracias a los historiadores británicos. Sí, bueno, y esa es otra, los más grandes hispanistas, o los más grandes, bueno, los mejores, son extranjeros. Y para hablar de esto... Oye, sí, verdad que... Sí, que es fascinante. Que me hablas de política. Sí, nos volvemos locos. A lo que iba yo, a las reflexiones. Las reflexiones que me parecen muy profundas. Decía desde el terreno político, pero también desde el terreno humano. Por ejemplo, Adrián, cuando escucha llorar a su vecina, hacía una reflexión que es que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la de: he oído llorar a muchos hombres en el talego, en la cárcel, pero hacía mucho que no escuchaba el llanto de una mujer, y tiene algo de desazonador. Claro, y ahí le conmueve. Y le conmueve. Y es un tipo que está constantemente, cuando se venga, cuando avanza en su castigo, cuando está constantemente moviéndose, que está hablando de cosas que son trascendentales. Es que él sigue en prisión. Lo que le ocurre a este personaje es que, claro, ha cumplido los 2/3 de condena, está en régimen abierto, teóricamente es libre, pero él no va a ser libre hasta que no salde cuentas con su pasado, digamos, ¿no? Y entonces, claro, hay muchas reflexiones carcelarias, porque además de los horarios, claro, yo impartí talleres de escritura en prisión y conocí a algunos internos muy interesantes, además, gente que estaba cumpliendo condena de muchos años, gente además que se habían dedicado a leer, escribían, venían a unos talleres de escritura, ¿no?, que impartía. Y claro, aquellas personas me hicieron pensar en muchas cosas en las que uno no había reparado, ¿no? Por ejemplo, la prisión es domesticación del tiempo, ¿no? Te acostumbras a esperar, ¿no? Porque la comida es a una hora determinada, la cena es a una hora determinada, a tal hora tienes que subir a la celda, etcétera, etcétera. Cada prisión tiene su régimen, pero básicamente es así, ¿no? Y entonces aprendes a esperar, aprendes a tener paciencia, pero claro, mientras estás sujeto a un horario que te han impuesto, no eres libre, ¿no? Entonces, digamos, hay que gestionar el tiempo, claro, después, de forma autónoma.
Pero y si te fijas, Adrián Miranda, el personaje, es un tipo eso que tiene esas disciplinas, porque él se considera todavía en prisión, él no va a ser libre hasta que no logre saldar las cuentas, ¿no? Y todo eso lo traslada a la calle. A mí había otra reflexión que me gusta. Si algo aprendes en la cárcel es a mantener los horarios y había una frase por ahí que era algo así como y a cubrirte bien si no puedes ganar una pelea. Sí. A mí esto me gusta mucho porque es lo que él está haciendo. Él sigue en la cárcel, se está cubriendo de su pelea, que es la deuda que tiene pendiente. Se está cubriendo, también dando algún golpe, pero se está cubriendo constantemente. Sí, y en cada paso que da va cubriéndose. Sí. ¿Sabes? No hace nada para lo que no pueda tener coartada y tal. Eso sí, luego es un hijo de mala madre y claro, cuando se desata su rabia, que se puede desatar contra quien fuere, vale, el tipo es descomunal. Pero es que además yo no quería que hubiera un bueno en el libro, ¿no? Son todos seres humanos, ¿sí? Claro. Bueno, sí hay algunos personajes que se salvan, que son unos buenazos, ¿vale? Pero son completamente secundarios a la trama, ¿no? En el argumento principal lo que tenemos son seres humanos capaces de lo mejor, de lo peor, y claro, Adrián ha aprendido a ser lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Y no hablamos ya de violencia, ¿no? Sino de algunas hijoputadas que hace, ¿no? Que dices tú, Dios mío de mi vida, hay que tener mala sangre para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y digamos que bueno, él se está curando así de toda la rabia que ha sentido durante esos años, ¿no? Sí, es una catarsis y que además, para ir cerrando con el principio, creo que tú tuviste noticias de una idea cercana, porque es una ficción, a través de un periodista. Sí, bueno, está lejanamente inspirado en un suceso real que no comentaremos. Aquí no vamos a hacer ningún Claro, spoiler. porque si no, que yo no quiero pisar un tribunal en mi vida, vamos. Pero sí, está lejanamente inspirada en un hecho real que ocurrió en el año 84, creo, y bueno, en el 87 y el juicio fue en los años, a principios de los 90. Y sí, digamos, yo para todas mis ficciones lo que intento es buscar, o muchas veces surgen de noticias, ¿no? Que es un alimento, en las que me pongo a pensar, ojo, no hago libros basados en hechos reales, ¿no? Sino que procuro que todo lo que aparezca en las novelas sea verosímil, ¿no? Y para eso, pues, ¿qué hago? Pues me nutro de hechos que han ocurrido en realidad, ¿no? Digo, bueno, pues es plausible, sí, es plausible porque de hecho ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces tienes que minimizar tu historia porque la realidad es completamente inverosímil. Claro, y la realidad supera, es que aunque sea un tópico, la realidad supera la ficción de una manera tan descomunal. Sí, la realidad es absurda. Uno hace el personaje más y te dice, no, es que recuerdo precisamente hablando de cine, la historia de Perdita Durango, de esa película de la Iglesia, tuvieron que rebajar las excentricidades del asesino porque nadie se las creería. Se hacía collares con los huesos de sus víctimas y dices, esto no se lo va a creer nadie. Bueno, pues no lo ponemos. Eso es lo que hace Robert Bloch en Psicosis, ¿no? Está inspirado en Gain, ¿no? Pero tuvieron que aflojar muchísimo porque, claro, ¿quién se cree que hay un tipo haciéndose lámparas con la carne de la gente, ¿no? Con la piel de la gente, ¿no? Entonces, claro, rebajas un poco para que llegue a ser verosímil, ¿no? Yo además lo suelo hacer. De hecho, por ejemplo, cuando hay narcos en mis novelas y hay un alijo, pues si el alijo real era de 60.000 euros, pues yo lo rebajo a 30.000 euros, ¿sabes? Siempre aflojo la cantidad porque es que no hay quien se lo trague. No, parece totalmente vemos cosas alucinantes. A mí me ocurrió con una novela, con La Noche de Piedra, una novela anterior de un ciclo que se llama La Iniquidad, ¿no? Hay un personaje que secuestra a una chica y la tiene una semana oculta en un zulo que hay debajo de su casa, ¿no? Entonces, cuando salió la novela, todo el mundo decía, la novela está muy bien y tal, pero ya esto, que la tía desaparezca una semana, nadie se dé cuenta y tal igual, pues 3 meses después salió lo del ogro austríaco, ¿no? Que había tenido a su propia hija. Sí, la tuvo muchísimos años, ¿no? Y entonces, luego salió otro caso en Estados Unidos. También, claro. 3 mujeres las tuvo ahí. Sí. Entonces la realidad es tan absurda, tan inverosímil, tan exagerada, ¿no? Que tienes que maquillarla un poco para llegar a la verdad que hay detrás de ella. Nos permite solo coger determinados elementos, ¿no? Para luego de ahí tirar de hilo. En fin. Muy bien, Alexis, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Un placer para mí también, la verdad que da gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vengan aquí que esto está muy bien. Despedimos aquí en La Conexión. Muchas gracias.